Paula, buenas noches. Hoy con Mariana Corradini queríamos hablar acerca del impacto de la infraestructura pública en nuestra provincia y también en nuestra ciudad. Por ello hemos convocado a... Bueno, había 3 personas convocadas. En realidad, el director de Vialidad Provincial se encuentra con el gobernador en Villa Allende con dificultades para la conectividad. Lo vamos a intentar. De todas maneras, también este tema toca de cerca a los villamarienses y por ello está Rodrigo Fullana, que es secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Rodrigo, buenas noches. Capaz que te inventamos el cargo. No, es así. Bueno, bien, sostenible. Es sostenible. Bueno, es más moderno. Es más moderno. Claro, es más moderno. Y justo hablábamos con Rodrigo acerca de la importancia que tiene el aporte de la provincia de no haber soltado la mano en ese sentido de todo lo que tiene que ver con las obras que circundan a la ciudad de Villa María, ¿verdad? Sí, la verdad que tenemos un acompañamiento muy grande del gobernador Yarlora a través de nuestro intendente Acastelo, y la verdad que se han logrado cosas que para esta época del país, digamos, donde las obras públicas en particular están todas frenadas, la verdad que Córdoba sigue avanzando en obras públicas y Villa María en particular sigue transformando la ciudad con obras que son monstruosas. Hoy por ahí uno no puede dimensionar, pero la circunvalación de la Ruta 2 va a cambiar la fisonomía de la ciudad. La duplicación de calzada que va desde la autopista 9 hasta la Ruta 9 también va a ayudar un montón a embellecer y a jerarquizar el ingreso a la ciudad. Se está radicando la Universidad Siglo XXI dentro del parque industrial. Va a tener un acceso particular para todo el movimiento que va a generar la universidad, más la ampliación del parque. Y por otro lado, en el otro extremo de la ciudad, la ruta 158, donde también hay una duplicación de calzada, una jerarquización muy importante, que va acompañada también de una obra de desagüe que nos va a ayudar, digamos, a soportar las lluvias intensas que se van intensificando cada día más. Rodrigo, ¿Nación no está haciendo nada en Villa María? No, lamentablemente cuando nosotros asumimos en la gestión había varias obras, algunas recién iniciadas, otras con un grado de avance importante. Todas las obras se paralizaron, durante el primer año no tuvimos ninguna respuesta de Nación, no había con quién comunicarse básicamente. Y sí, este año hemos logrado al menos... Un interlocutor. Sí, para destrabar las obras. O sea, destrabar las obras implica que el gobierno nacional le retorna la obra al municipio. No es reinicio. Y que se haga cargo de todo. Claro, no, es pasar la pelota, digamos. Exactamente. Hay una obra muy importante que es la circunvalación de la ruta 158, que está completamente paralizada, hubo algún pequeño movimiento y demás, pero es una obra que es fundamental para la ciudad y que está completamente paralizada. El resto de obras habrán sentido al intendente nombrar en su informe de gestión que se ha podido recuperar después de un año de gestiones el edificio de Procrear, que está cerca de la terminal. También hemos logrado recuperar, para poder continuar, 2 CDI, Centros de Desarrollos Infantiles, uno que está en el barrio Nicolás Avellaneda, que tenía un avance de 80% de obra y que la municipalidad no podía continuarlo porque la obra pertenecía a la Nación y no nos la cedían. Ese lugar se va a continuar. Hay otro centro de desarrollo infantil también. Y después una obra muy importante que era la ampliación o la extensión del Boulevard Alvear, que esa obra tenía 2 parámetros. Más allá de que sea un ingreso importante a la ciudad, había una obra de desagüe complementaria que también nos tuvimos que hacer cargo desde el municipio con acompañamiento de la provincia para poder terminarlo, porque básicamente era un desagüe inconcluso que no solo no evacuaba agua, sino que empeoraba la situación inicial por la cual se había ejecutado el desagüe. Muchas de estas obras que vos mencionás tienen que ver con tránsito, con arterias. Con movilidad, claro. Con movilidad urbana. Sí. Digo, eso es muy difícil de tenerlo frenado, porque la poca calidad de las arterias impacta directamente sobre la calidad de circulación y provoca accidentes. Sí, tenés la parte vial por un lado y tenés la parte hidrológica por el otro que van de la mano, y las dos, la verdad, son fundamentales para poder terminar. Una obra inconclusa vial, la verdad que tiene un impacto muy, muy grande en el día a día de los ciudadanos. Por eso también, por el otro lado, y en conjunto con la provincia, hemos encarado uno de los planes más ambiciosos de pavimentación con este plan de 430 cuadras en la ciudad, que la verdad que lo venimos llevando adelante de una manera ininterrumpida, independientemente de la situación. Algo del dinero, una parte del dinero lo pone la provincia, otra parte los vecinos en cuotas y otra parte el municipio, y con eso venimos avanzando en un ritmo donde vamos a pavimentar 430 cuadras de la ciudad en 19 distintos barrios. La verdad que es una obra muy importante que va de la mano también con la Secretaría de Servicios Públicos, que vienen renovando el alumbrado público para llegar a lo que es Villa María 100% LED.
Sobre todo esto en los barrios, ¿no? Donde también la iluminación en aquellos barrios más alejados también acompaña la seguridad de la ciudad. Sí, la mirada que nosotros tenemos desde infraestructura y con el intendente Eduardo es de verlo de varios ámbitos, ¿no? Las obras no son solo obras, no son solo hormigón, no es solo cemento, no es solo hierro. Las obras afectan, digamos, el día a día de las personas, y la idea de hacer o de generar obras que impacten es precisamente eso, hacerle más fácil la vida a la gente y acompañar la transformación natural que tiene la ciudad. Si uno ve Villa María, yo no he nacido en Villa María, he venido por trabajo a Villa María y me he enamorado de la ciudad y me quedé viviendo aquí. Y la verdad que uno ve, y independientemente de los contextos que tuvo la nación o que tuvo la coyuntura del país, Villa María siempre fue para adelante, Villa María siempre avanzó, y uno lo puede ver cuando lo compara con otras ciudades del mismo tamaño. Hay pocas ciudades en Latinoamérica del tamaño de Villa María que puedan tener 100% de agua, 100% de cloacas, gas. Estamos terminando obras de gas en los barrios donde no están, llevamos agua a 2 pequeños barrios que todavía no la tenían, y vamos a llegar al 100% LED en breve, y ojalá podamos terminar la gestión, eso ya es extremadamente ambicioso, pero hasta con 100% de pavimento. Sí vamos a hacer el consolidado de las calles, o sea, vamos a cambiar el barro por calles consolidadas, también para facilitar la vida de la gente. Rodrigo, ¿por qué será que hay una discursividad del gobierno nacional que casi convirtió la obra pública en una mala palabra? Sí. Claro, como si fuese y no siempre... genera reacción la paralización de esta obra pública, más allá de que genera accidentes, de que disminuye el empleo. ¿Por Sí, qué que se ha dificulta logrado? el transporte también, incluso de todo lo que es la Exacto, productividad. la producción. Sí, ¿por qué ha logrado poner la obra pública en ese lugar? Mira, yo no tengo el secreto, pero creo que es una cuestión de mirada, ¿no? Cuando uno no cree que la infraestructura genera valor agregado, le mejora la vida a la gente y acompaña la transformación de lo privado, porque acá no estamos hablando de lo público en contra de lo privado. En Villa María siempre se trabajó en conjunto, independientemente de lo que piense cada uno en su ideología política, siempre se trabajó en conjunto con el sector privado y de la mejor manera. Yo tengo una experiencia hace 14, 15 años cuando arrancamos en ese momento con el Parque Industrial de Villa María, y recuerdo bien que el presidente del Parque Industrial, Rodolfo Banque, no era del mismo pensamiento político que Eduardo Acastelo, y llevamos adelante un parque que pasó a ser ejemplo a nivel nacional. Con el acompañamiento no lo hizo solo la municipalidad, no lo hizo solo los privados. La sinergia que se conforma cuando trabajan lo público y lo privado de la mano genera estos desarrollos de impacto que cambian la vida de la gente. O sea, pensar el Parque de Villa María hace 14 años, cuando era un pedazo de campo sembrado, y hoy tener uno de los mejores parques equipados con infraestructura, que se sigue ampliando, que hemos logrado a través de un acuerdo con la provincia también, que se radique la central de PEC en el parque industrial, y esto va a llevar de la mano una obra eléctrica que va a brindar un aporte de energía de alrededor de 20 megawatts para el parque industrial. 20 megawatts, para que tengan una idea, es la mitad de lo que consume todo Villa María en un pico de consumo. Claro. Entonces, eso nos va a brindar la posibilidad de incorporar industrias electrodependientes que generen fuentes de trabajo. Con relación, Rodrigo, a lo que ya han presentado, por supuesto, desde tu secretaria, para el 2026, para el presupuesto 2026. ¿Cuáles son, digamos, las obras que están previstas para el próximo año? Sí, nosotros estamos aproximadamente en el 25% de este plan ambicioso de 430 cuadras. Vamos a culminar las 430 cuadras de la gestión. Eso demanda, digamos, una erogación importante de dinero. Otra transformación que vamos a hacer es continuar con nuestro centro de gestión ambiental para transformarlo en un parque de economía circular, trabajar más en el reciclado de materiales y en la reutilización, digamos, para evitar contaminación en el ambiente. Después tenemos otro plan bastante ambicioso que es retomar un poco o reconfigurar. Villa María es una ciudad que particularmente tiene mucha cantidad de espacios verdes y muchas plazas. Muchos de esos llevan mucho mantenimiento y la verdad que estamos enfocados, queremos con Eduardo poder tener terminado unas 20 plazas con el agregado de juego, con las mejoras de iluminación, con las mejoras de seguridad, con elementos educativos. Tratamos de enfocar cada obra en que no sea una simple plaza y una simple vereda, sino que sea un lugar donde la comunidad se reúna y lo pueda utilizar. Tenemos que ir a que las plazas se apropien o que la gente se apropie de sus plazas, que las cuide y que exija
exija mejoras linda, y que, claro que sí. exija que estén lindas porque estamos para eso, básicamente. Rodrigo, se nos termina el tiempo en estos contextos que acabamos de describir, con los proyectos que ustedes tienen. ¿Cuál crees que son los principales desafíos para tu área en el año que viene? Mira, es que nunca se terminan los desafíos cuando uno ve en infraestructura, nunca es suficiente. Si uno habla de desagües, estamos trabajando en desagüe, estamos junto con la provincia, no es suficiente, hay mucho por hacer. En plazas hay mucho por hacer. En colegios, Villa María creció mucho en cantidad de colegios. Nosotros también, acompañados de la provincia con un fondo que se llama FODEMEP, estamos llevando infraestructura a la provincia. Hemos llegado este año que todas las aulas de las escuelas de Villa María estén calefaccionadas. Vamos a lanzar y vamos a llegar al principio del año que viene también con el 100% de aire acondicionado, cosas que no son normales en el país, pero que hay una mirada donde queremos que los chicos estén orgullosos de la escuela a la que van, independientemente si es una escuela privada o una escuela pública. La verdad, yo nací en un pueblo donde era el único colegio que teníamos y todos estamos orgullosos de la escuela a la que íbamos y queremos ir a eso. Nunca es suficiente, nunca alcanza, 57 escuelas son un montón, requieren mucho mantenimiento, pero estamos trabajando fuertemente en eso. Los espacios verdes también y bueno, y pavimento, el pavimento y obras de envergadura. Más El todo lo que se pavimento vaya quedó cruzando, claro. supongo. Y todo lo que, claro. Tal vez en lo previsto es superado por la contingencia, supongo, también. Claro, que también tiene que ver con una permanencia de lo que es mantenimiento de lo que ya está hecho, que también lleva un montón Exactamente. de El municipio flujo. tiene muchas dependencias, digamos, en lo que es salud, en lo que es seguridad. Claro. En seguridad también trabajamos en conjunto con la provincia, hemos remodelado o reinaugurado un destacamento en el barrio Belo Horizonte, vamos a inaugurar otro, vino un grupo Sion, que es un grupo especial motorizado que está en la estación terminal. El intendente también ha anunciado y estamos viendo dónde se va a ubicar el grupo ETER, que es el grupo especializado de la provincia, y la verdad que se están trabajando en todas las aristas y tratamos de hacer esto, ¿no? Tener un plan concreto, acompañar la inversión privada y poder trabajar en conjunto para que Villa María básicamente se siga transformando y esta nueva transformación desemboque en otra nueva transformación, y esto es algo de nunca acabar, ¿no? Rodrigo, gracias Rodrigo, por un gusto, acompañarnos, muchas gracias. Vamos ahora a una breve pausa, después de haber compartido este espacio con el secretario de Infraestructura y Desarrollo Sostenible. Muy bien. Y para el segundo bloque ya está en nuestros estudios Javier Yáñez. Él es profesional vinculado a la investigación y a la docencia en desarrollo también. Ya volvemos. Seguimos hablando de la infraestructura pública y cómo de esta infraestructura puede impactar en forma positiva o negativa la calidad de vida de las personas. Con nosotras está Javier Yáñez, docente, investigador de nuestra Universidad Nacional de Villa María. Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. Está bueno que nos ayudes a pensar. Recién escuchábamos a Rodrigo Fuyama de la Municipalidad de Villa María, pensando en el impacto desde la cuestión de todos los días. ¿Qué podemos pensar ya desde un plano más teórico, Javier? Bueno, mira, nosotros cuando hacemos análisis de investigación sobre lo que sucede en los territorios, que a veces son espacios urbanos o rurales o se entrecruzan entre ambos, el primer punto es pensar en la planificación de ese territorio, y para eso hay instrumentos que te permiten la planificación en diferentes dimensiones, como puede ser un plan estratégico que toma la dimensión social, ambiental, socioeconómica, física, espacial. En ese proceso vos tenés que de alguna manera, con más participación o con menos, con más criterio de la gestión o con menos, apuntar a ciertos problemas que vos detectás en ese territorio, a partir de ciertos diagnósticos que podés hacer con la gente, que podés hacer con información que ya tenés, y a partir de ahí definir cuáles podrían ser las políticas públicas que con programas y proyectos llegan a esas obras públicas, incorporando inclusive obras que son
articulación pública-privada. Como escuchábamos antes también. Claro, y creo que ahí empiezan parte de estos desafíos, de pensar la obra pública ampliada, porque vos tenés que escuchar a esa sociedad, tenés que escuchar al mercado, tenés que escuchar a los vecinos, tenés que escuchar a las asociaciones, a las organizaciones del tercer sector, a las organizaciones civiles. O sea, vos tenés que ver un paneo de esa ciudad, de cuáles son las demandas, que cada día son más complejas, sofisticadas. O sea, un pequeño gobierno local, una mega ciudad, antes era alumbrado, barrio y limpieza, y hoy hay un listado enorme, pero vos tenés que ponderar en ese listado de todo lo que te falta o de todo lo pendiente, cuáles serían las que vas a atacar o cuáles serían las que vas progresivamente a avanzar con una inversión pública que sin duda en nuestras ciudades del interior requieren de niveles superiores, nacionales y provinciales para la inversión. No pueden los gobiernos locales hacer frente solo a semejante calibre. Qué difícil entonces planificar en contextos adversos. Cuando o de Nación sabemos que hubo una retirada, de rechazo a la obra pública. Sí, hoy por hoy no se alcanzan los niveles de 2024 en lo que obra pública. Hay una parálisis y hay una gran tensión de quién paga la obra pública, cómo se paga la obra pública. Hay también, por supuesto, una definición que yo creo que se hace una encuesta a las personas de una localidad, de una ciudad, qué piensan en la obra pública, muchos la van a relacionar con casos de corrupción. ¿Sí? Sí. Van a generar ahí ese vínculo, ese sinónimo, por lo cual inmediatamente lo que tenés que pensar en la gestión pública es cómo haces procesos transparentes para que, lo que yo les decía antes, planificar políticas públicas, programas y proyectos lleguen de manera consensuada para que la gente diga, esta obra pública... Si la necesitamos, la queremos, la avalamos. Bien, y después el proceso para que esa obra pública tenga, primero, todas las condiciones para no escaparse de una estructura que tiene que tener, vamos a suponer, cualquier proyecto de vivienda social, de infraestructura de servicio, de cloaca, de agua, de mejora, tiene que tener todos los parámetros bien detallados de lo que se quiere hacer y los tiempos en los que se va a hacer y el control de lo que se va a hacer como para ir monitoreando esos procesos. Muchos de esos procesos hoy fallan porque hay problemáticas que tienen que ver con cuestiones macro, que se le escapan a cualquier gobierno local, que tienen que ver con procesos inflacionarios, con valores que se movilizan en el tiempo, en obras que demoran 1 año y medio, 2 años, ese valor inicial no es el mismo. Los sistemas de readecuación de precios no alcanzan a cubrir lo que se tiene que cubrir. Y esto, bueno, complejiza ese circuito de por qué las obras no llegan en el tiempo que tienen que llegar y cuando llegan o se ralentizan en el tiempo y no se hace la inversión en los tiempos que se estaba esperando. Y cualquier obra que no se termina es una problemática para esa comunidad, ya sea la comunidad de una ciudad o la comunidad universitaria, en el caso de las universidades, ¿no? También. Javier, ¿cuáles serían las condiciones, por allí que vos decías, bueno, un diagnóstico que requieren? Por ejemplo, las ciudades intermedias como Villa María o ciudad-región también le suelen llamar, porque sin duda Villa María es una ciudad-región, Villa María, Villa Nueva, las localidades que la rodean, en esos diagnósticos iniciales. Si vos me decís, como ciudadana, bueno, como ciudadanos podemos pensar movilidad. Bueno, ¿cuáles son esas otras cosas o esos otros diagnósticos que saltan rápidamente? Bien, hoy por hoy los instrumentos más complejos, como son los planes estratégicos que avanzan en muchas dimensiones, que tienen unos periodos como muy largos de procesamiento, son los menos utilizados por los gobiernos locales. Tuvieron un momento como de mucha fama y después cayó su... Sí, han ido cambiando, han ido mutando y trabajan más sobre escenarios posibles. Hay mucho más diálogo entre lo público y lo privado, se tratan de entrelazar esas miradas, pero en general se está yendo, en muchos casos, para lo que son las agendas compartidas en lo urbano y lo rural, que las agendas te permiten cierto nivel expeditivo para mirar, diagnosticar lo más rápido posible. Esto lo podés llevar a cabo desde un proyecto en un barrio o pensar toda la ciudad. Nosotros en Villanueva empezamos el año pasado en una comisión para el desarrollo urbano y rural y empezamos a mirar durante julio del año pasado hasta fin de año cómo estaba la ciudad de Villanueva en múltiples aspectos y ahí nos nutrimos de quiénes, de los actores y las instituciones de la localidad, de los vecinos, los centros vecinales, el centro comercial e industrial, los colegios profesionales, donde fuimos avanzando y pudimos lograr un proyecto que está en tratamiento en el Consejo Deliberante de la ciudad de Villanueva. ¿Y cómo está Villanueva?
Y Villanueva está... Claro, estamos hablando de un proyecto de código de edificación. Sí, es un cuerpo normativo que tiene 3 partes. Bien. Una parte es el código de fraccionamiento, que actualiza el código de 1998 sobre suelo, o sea, lo que se puede hacer en suelo. Suelo. El segundo, el de edificación, que trabaja la lógica entre lo que vos podés hacer en tu lote en función del lugar de la ciudad. Retiros, alturas, criterios, parámetros de accesibilidad, parámetros de sustentabilidad, se define cuestión de patrimonio natural y construido, público, arbolado urbano, parámetros, cómo trabajan las veredas, todo ese paquete. Y después el código de zonificación, que lo que termina de regular es tratar de buscar el equilibrio entre las actividades, usos y funciones, vamos a decir, lo residencial, lo comercial, lo industrial, para organizarnos en la ciudad, en la dificultad que significa eso, pero que ordenaría para evitar que sean incompatibles, o sea, que tenga una escuela pegada a una industria, o que aparezca una industria en un lugar de residencias, o que las residencias o los barrios aparezcan en zonas rurales. Entonces, equilibrar eso con los parámetros de cuánto se puede construir ahí y demás. Ese cuerpo normativo tiene 600 artículos, casi 200 páginas, tiene una organización en un gran plano de carácter accesible y público. Si se aprueba, va a estar puesto para que cualquier vecino puede ingresar y saber cuáles son las zonas y qué es lo que se puede construir y cuáles serían algunas de las limitantes. Villanueva necesita tener un código que sea flexible para poder desarrollarse. Nosotros siempre pensamos en la lógica del desarrollo local y regional progresivo. Que no sea un corsé, sino que habilite. Que habilite. Y tampoco el crecimiento desmedido en alguna de las variables. Las ciudades, cuando crecen en solamente los sectores con alto poder adquisitivo y no crecen que lo que ha pasado en el desarrollo, y ha pasado, claro. y pasa, y va a seguir pasando, porque hay zonas de enorme potencial en Villanueva que son fantásticas, y vos tenés que lograr un equilibrio entre esa parte de la ciudad, que va a crecer con un brillo, con una inversión, con una lógica, que en general va a ir para sectores que tienen más capacidad económica, y después tenés que trabajarlos con los sectores vulnerables, y ahí sí volvemos a lo mismo de recién. ¿Qué políticas públicas podés armar como para, en ciertos sectores, armar áreas de oportunidad que le permitan a la enorme dificultad que tiene la gente de acceder a un lote, carísimo lo que vale un lote, y a construir? Claro. Estamos en 1,5 millones de pesos el metro cuadrado de construcción. Es un número que si querés hacer una pequeña casa de barrio, estamos hablando de un dinero que es inadmisible. Y ahí entra la otra parte, de cómo financias esos procesos. Hay otro elemento más para esa dificultad. Digamos, claro, está buenísimo poder pensar en la ciudad, como vos nos contás. El tema es como lo económico, las posibilidades de acceso terminan siendo una limitante, pero tampoco podés esperar tener la plata para poder pensar las ciudades. Digo, qué difícil encontrar ese punto de equilibrio. Ahí siempre uno habla de que hay que tratar, en cualquier propuesta de política pública de ciudad y de territorio, en abrir un abanico de posibilidades. O sea, hay algunas cosas que no te cuestan tanto. Por ejemplo, un padrón de la demanda habitacional, donde vos tomas qué necesidades tiene la gente y qué capacidades tienen para cambiarlo. La parte de capacidad está muy bueno si trabajas autoconstrucción. Hay equipos pensando eso, como para decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos trabajar una autoconstrucción asistida por el municipio? En donde tal vez la tierra o el lote sea parte, digamos, de esa facilidad de pago, con la mano de obra, digamos, de quien asume esa... Pero son capacidades en la construcción, sí. En la administración de la compra de materiales, en equipos más grandes. En pensar lo que puede ser un acceso al suelo, como un primer escalón para el acceso al hábitat, y después esto se va complejizando, porque no solo necesita el lugar para vivir, sino la relación donde tiene que estar el equipamiento de salud, el de educación, que son demandas que no se resuelven de un día para el otro, y que hace a esta idea de la ciudad integral, la ciudad que tiene cerca un montón de actividades, no solo la de vivir en la lejanía, sino que tenés que tratar de que se viva lo más cerca de las áreas de trabajo, de producción, de empleo, de recreación. De consumo, tenés que buscar ese vínculo para que tener muchos lugares donde la lógica del hábitat integral se te dé. No es de un día para el otro, requiere de proceso de planificación y requiere de la inversión pública y de la articulación pública-privada, porque si no tampoco podés hacer desarrollos de este tipo. Hay muchos instrumentos que te van como ayudando a poder cubrir, yo digo, esta idea del abanico, de la cantidad de frentes que tenés que ir tirando. Se nos acaba el tiempo, entonces, ¿cuál sería el desafío? Pensar a lo mejor en eso, ¿no? Hablando de Villanueva, nos parece interesante. ¿Cuál sería el desafío? A ver, ¿hasta dónde puede llegar
ese código? No es código, me dijiste. Sí. Código. Es un cuerpo normativo que tiene los tres códigos. Y bueno, hoy está en tratamiento en el Consejo Deliberante, hemos tenido varias intervenciones, ya hubo una audiencia pública y se sigue trabajando en eso. Yo creo que hay una intención de pensar una ciudad posible. Es decir, en algunos momentos también hemos pensado para Villa María distintas ideas de la ciudad a futuro, la ciudad que queremos, la ciudad que soñamos. Hoy en Villanueva trabajamos una lógica de la ciudad posible, es decir, miramos tendencias actuales, miramos parámetros de flexibilidad para que se pueda desarrollar en varias líneas, esperamos también proyectos de oportunidad que puedan llegar, puedan llegar de distintos perfiles y que cambien. Y hay mucho para hacer en lo ambiental, en lo social, en aspectos que tienen que ver con el empleo. La ciudad necesita muchos frentes. Yo creo que el código, después de 199 años de haber nacido Villanueva, que lleguen estos códigos van a dar, es como una especie de matriz que armamos, como un chasis donde ya hay una ciudad existente y la que está por venir. Y es a 20 o 30 años. Y para nosotros ya haber colaborado en esa línea y después, por supuesto, llegar a que esto se transforme y que se ponga en marcha. Que se materialice. Que se materialice, para nosotros va a ser fantástico, así que vamos a estar apoyando la idea. Esperemos que pronto lo podamos lograr. Es un anhelo de mucha gente de Villanueva. Gracias por acompañarnos esta noche, Javier. Gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y nos vamos a despedir esta noche de lunes 17 de noviembre. Bueno, con algunas reflexiones de lo que compartíamos recién. Esta noche ha quedado como muy en claro a partir de las voces que compartimos lo relevante que es la obra pública, que es la infraestructura pública para pensar nuestras ciudades y poder no solo vivirlas mejor, sino también proyectarlas. Creo que nos tiene que quedar ese mensaje. Sí, Paula. O sea, corrernos también de esto de poner tanta discursividad negativa a la palabra obra pública, como decía Mariana, para poder pensar realmente cómo nos cambia el día a día. También tenemos que agradecer, como es habitual, a UniTV por el envío, a Erika Fecia, a Andrea Peretti y particularmente a la gente del ILOU por la indumentaria. Exactamente, y tenemos repeticiones. Los jueves y los domingos a la hora 21:30, también por nuestras redes sociales periodistas.bm. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buena semana.